Regresamos a Sin Filtro, seguimos hablando de los hechos que resaltaron durante la semana, estamos profundizando en el caso de María Chula. Y hay quienes dicen que esta discusión en redes sociales en donde se desarrolló es etérea porque no va hacia el problema, sino que puede exacerbar posturas incluso. O sea que hoy ya hay gente que está más, digamos, reforzada en su postura de eso no es en ningún momento racismo, o que está viendo las cosas con una perspectiva de solo corrección política. ¿Es provechosa esta discusión o estamos gastando pólvora en zanates? Yo creo que es provechosa si la sabemos tomar con suficiente madurez política y sabemos aprendemos a traer a la mesa argumentos racionales. Es decir, no está mal identificar en este caso algunos rasgos de racismo que puedan estar impregnados en nuestra sociedad. Si lo reconocemos, el primer paso es reconocerlo, podemos empezarlo a trabajar y a mejorar. Lo que creo que preocupó a muchos guatemaltecos y que no debería de convertirse verdaderamente en un problema es que este tipo de situaciones puedan frenar en algún sentido la empresarialidad, el emprendimiento de los ciudadanos guatemaltecos. Claro, yo creo que ya por regla en Guatemala las condiciones para poder establecer una empresa, para poder emprender son bastante difíciles, las oportunidades son bastante limitadas y entiendo que una situación como esta podría venir a abonar a esa serie de complicaciones que a un empresario se le puedan presentar, pero nos pone una vez más y nos llama la atención un debate que es sumamente interesante y que llama a los guatemaltecos a actuar con mucha racionalidad y actuar también o a analizar este tipo de casos de forma imparcial y autoevaluarnos también, es decir, ¿qué tipo de prácticas racistas estamos permitiendo dentro de nuestra sociedad que no hemos podido reconocer y qué sanciones existen también para el racismo en Guatemala? Es decir, esos son temas que deben irse evaluando de la mano y como sociedad tenemos que ir mejorando. No tenemos que ser suficientemente maduros de reconocer hay racismo dentro de nuestra sociedad, es imposible que digamos que no. Utilizamos una serie de expresiones, tenemos una serie de acciones que inconscientemente consentimos o practicamos, etcétera, que pueden ser interpretadas como racistas, pero no se está trayendo esto a debate público y no conocemos tampoco con claridad qué sanciones pueden existir para este tipo de casos. También decían algunos mensajes que las decisiones o las acciones de CODISRA en algún momento pueden dividir más a la sociedad, Gabriela. Eso fueron los mensajes que se leían. Yo creo que esta sociedad se divide por cualquiera, ¿verdad? Y por cualquier cosa, ¿verdad? Llámese reformas constitucionales, llámese reformas a la ley electoral, llámese identidades, ¿verdad? Lo que sí creo es que hay que reconocer que Guatemala, uno, es diversa, ¿verdad? Y esa diversidad, en vez de abrazarla y en vez de reconocerla como una realidad que viene a abonar al país en muchas perspectivas, ¿verdad? Desde el desarrollo, desde la posibilidad de cuidar el medio ambiente, desde la posibilidad también de otras formas de hacer economía distinta, ha sido esa diversidad ha sido vista desde parámetros de desigualdad y ha generado mucha desigualdad, y ahí tiene que ver sí con una élite económica, pero también con un Estado guatemalteco que ha dicho aquí no somos iguales, y no somos iguales porque hay mejores ciudadanos y ciudadanos de segunda categoría, y falta poco que ir a la historia de Guatemala para darse cuenta que no es de la nada que surge que las mujeres indígenas, si uno es mujer indígena rural y vive en el espacio rural del país, es el perfil más vulnerable de la sociedad, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hay que ser muy responsable también con la manera en cómo estamos pensando el país. Aquí, Guatemala, o al menos esa es mi opinión, Guatemala no se explica sin el racismo, ¿verdad? No podemos entender el subdesarrollo, no podemos entender el genocidio en Guatemala, no podemos entender la paz y lo que ha venido sucediendo en los últimos años sin entender el racismo en el país. Y yo sí creo que hay que intentar, y yo sí soy un poco suspicaz de la forma de hacer empresarialidad o de hacer emprendimientos en Guatemala, donde viene un poco a reformular
ver a los pueblos indígenas y a los pueblos mayas solo como paisaje, o como la foto bonita de Guatemala, ¿verdad? O el textil que sacamos, ¿verdad? Es decir, si antes sacábamos el oro, las minas, hoy sacamos los textiles, ¿verdad? Y ni siquiera pagamos lo necesario a las comunidades y a las mujeres textileras sin reconocer todo el valor cultural que tienen los textiles. Yo creo que ahí también, como decía Alejandra, hay que hacer una autocrítica y también reconocer en ese sentido que esta es una discusión que, aunque polarice en este momento y aunque divida, no podemos avanzar en Guatemala hacia otras condiciones si no desentrañamos este discurso y esta forma de ser racista como sociedad. Ahora, hay algo que no ayudó en la discusión del nivel de racismo que se maneja en Guatemala, y es el papel de CODISRA como una entidad pública. O sea, aparte de la disculpa, de las palabras que fueron objeto de debate durante estos días, también la imagen o la figura de CODISRA como una entidad pública, decía un tuitero, bueno, ¿y por qué no le llama la atención al presidente Jimmy Morales cuando también hizo mofa de la comunidad garífuna, por ejemplo? El papel de CODISRA en este caso, ¿fue adecuado el papel de CODISRA? ¿Es claro, sabe la gente para qué existe CODISRA? Porque hubo ciertos mensajes en donde se criticaba la forma de operar de esta comisión. Creo que lo que se cuestiona en casos como este es qué tipo de legitimidad tiene una comisión presidencial para venir a decir si hay racismo o no en una situación como esta. Primero que nada, como guatemaltecos creo que tenemos que entender que la figura presidencial no necesariamente es la figura más legitimada de la historia, ni el guatemalteco se siente sumamente identificado con muchas de las decisiones que emanan no solo del Ejecutivo, sino de todo el sistema. Entonces puede utilizarse muy bien el argumento o adaptarse muy bien para tratar de defender una postura, el argumento de, bueno, ¿con qué solvencia moral a mí una comisión de este tipo me viene a decir que hay racismo en un caso así, cuando el mismo presidente era un vocero, digamos, de actos racismos a través de sus programas de televisión? Son elementos que la ciudadanía va a ir buscando también para tratar de justificar sus posturas. Yo no creo que necesariamente esto señale o evidencie alguna falta de capacidad por parte de CODISRA. Yo en realidad no me atrevería a tratar de medir la capacidad de esta comisión. Creo que en el imaginario de muchos guatemaltecos el nombre CODISRA no existía antes de principios de esta semana, es decir, es un nuevo descubrimiento para muchas de las personas que han participado del debate, pero debemos de regresar hacia lo que verdaderamente importa. Si bien el sistema político guatemalteco está muy desvirtuado, no podemos restarle algún tipo de valor a debates de este tipo que son verdaderamente valiosos para que podamos ir creciendo como sociedad y podamos ir limando un poco también esas asperezas e ir trabajando un poco en la indiferencia que sí existe en el país y que son debates que deben de tratarse y deben de tratarse una vez más con madurez política y con imparcialidad. Gabriela, para cerrar el papel de CODISRA, tú lo decías, fue una valiente decisión, pero en conjunto, ¿cómo calificas a CODISRA? Yo creo que es importante, ¿verdad? Yo concuerdo con Alejandra en que cada vez más, mientras más se haga evidente el racismo en Guatemala, aunque se hayan dejado pasar muchos otros casos, el caso del presidente y los programas que tuvo cuando no era presidente sino comediante, es un caso, pero así hemos tenido muchísimos casos en Guatemala y enhorabuena el momento en que una comisión y quien está al frente de ella se atreve a decir esto no puede pasar. Yo creo que es importante. Hay mucha discusión en si fue exagerada la solicitud de CODISRA o no, pero yo creería que más allá de lo que sucedió, es importante traer el tema a la discusión de los y las guatemaltecas. Ese espejo del que hablabas tú es necesario para vernos como sociedad. Yo entiendo que la corrupción sea importante, yo entiendo que los temas que hablábamos ahora en los dos primeros segmentos sean importantes, pero hay temas mucho más profundos que nos interpelan como guatemaltecos, a los cuales les tenemos que dar una respuesta como sociedad. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis, de conversación muy interesante. Muchísimas gracias. Alejandra, Gabriela, por este análisis. Y bueno, creo, para
cerrar el tema del racismo, creo que para poder debatir, platicar sobre esto hay que tener una posición también empática de entender a la otra persona y no de para ser, todo tipo de debate, sí, creo y yo. no para ser portador de una verdad absoluta. Y creo que después de los insultos puede venir un debate y una plática provechosa para toda la ciudadanía. Lo importante es el precedente que se sienta. Gracias, Gabriela, Alejandra, y a usted muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Los espero el lunes. Feliz noche.